Bienvenidos al Letalverse. Luis Alfredo Garavito, también llamado La Bestia o El Monstruo de Génova. Esta historia comienza en la Colombia de los años 90. En ese momento, Colombia sufría de muchos conflictos armados. No solo estaban los narcotraficantes, también estaban las guerras de guerrillas, pueblos armados. Y todo esto hizo que nuestro protagonista de hoy tuviera una gran ventaja, ya que la policía tenía las manos... Como decía, esta gran problemática que presentaba Colombia por todo este mal que le estaba azotando, fue que se le prestó poca atención cuando en 1992 en Jamundí, Valle del Cauca, en un mercado un niño desapareció. Pero en ese momento nadie le prestó atención, pues obviamente más que su familia, gente cercana, la gente del pueblo. En ese momento el cuerpo de este chico fue encontrado varios días después en condiciones que no voy a verbalizar. O sea, la policía pensó que era un ajuste de cuentas o que simplemente el padre le debía algo a la mafia, Sí. algún hermano. Sí, o sea, que hubo un ensañamiento serio, Sí, por lo sí, que sí, sí, cuentas. sí, totalmente. O sea, de aquí en adelante, El que se encontrara al pobre niño, así al final, ellos no sabían, entonces simplemente era un caso aislado, o eso creían ellos. Igual, en ese momento podía ser cualquier cosa y así unos cuantos más, hasta que en 1994, un lugar llamado Villavicencio, otro más se encontró igual. En ese mismo año, en Tebaida, en Quindío, los estoy nombrando sitios y lugares porque no os puedo nombrar las víctimas, que son... Encontraron igual otro caso más de un niño que desaparece. ¿Cuál? niño Pues varón. niño. Siempre estoy... escuchar bien lo que os estoy diciendo. ¿Vale? Mm. Igual, desaparecían por aquí, desaparecían por allí. En muchos sitios desaparecían niños. Muy difícil enlazar unos con otros. Además, os digo que cada dependencia policial investigaba estos casos como casos aislados, porque en esa época no existía la más mínima comunicación entre Mm. ningún cuerpo de policía de ninguna provincia. O sea, es decir, cada pueblo tomaba la ley por su mano. Unos investigaban el caso, otros investigaban, no se comunicaban entre ellos. Sí, Y esta es una de las características de los asesinos en serie. Si matan en lugares muy, muy lejanos unos de otros, es muy difícil tanto que las comisarías traten entre sí como decir estas dos tienen, porque si no tienen información, a no ser que salga en la prensa y uno se cosque. sí, además, chicos, tener en cuenta que estamos hablando de una Colombia de los años 90. Entonces, debido a todo esto, no se podía ver de forma conjunta estos asesinatos de niños. Ujú. Porque la policía del Valle del Cauca no tenía comunicación con la policía de Quindío, no se podían ver esto algo a nivel nacional. Por ello, no podían ver que estaban desapareciendo niños y nadie podía ver que todos Hombre, estos casos estaban creciendo paulatinamente claro. y que todos tenían un patrón específico en común. Ujú. Niños. Había Ahora, desapariciones, pero cada uno tenía sus desapariciones y no las relacionaba eso es. con las demás. Además, quiero aquí resaltar algo. Niños, varones. Hasta que finalmente, en Pereira, la ciudad donde yo nací, en 1998 iniciaron las sospechas de que algo estaba muy mal. En enero del 98, en Pereira, a un hombre que estaba de paseo con un caballo encontró 4 cráneos de niños, todos menores de 15 años. Pasados unos días, tan solo unos días, encontraron otros cuantos restos más. Os cuento que yo, para esta fecha, yo tenía unos 4 años de edad aproximadamente. Además, pasados unos meses, en esta misma región de Pereira, que en septiembre de 1998, cerca del aeropuerto de la ciudad, que se llama el aeropuerto Matecaña, el aeropuerto principal, allí encontraron, ojo, cuidado a la cifra, un total de 13 esqueletos. Algunos de ellos con más tiempo, algunos de ellos con menos tiempo. Y sumado todo esto, más los anteriores encontrados Eso iba en a este preguntar. sitio, en esta misma región además, aquí empezó la policía
a estar increíblemente asustada Mm, sin saber qué hacer. Porque claro, aquí todos estos casos tenían algo en común, los niños. ujú, Además, estaban atados con cuerdas de color rojo. Se puso manos a la obra después de todo esto y empezó a investigar junto con otros municipios cercanos. Cuando ujú, esto empieza, la policía se llevó una gran sorpresa al ver que entre el año 93 y el año 98, al ujú. menos 48 expedientes eran muy parecidos. Similar, o sea, 48 víctimas, cadáveres encontrados 48 víctimas más de las ya mencionadas. dura- O durante sea, 5 años. durante 5 años, ¿vale? Y esto empezó a dar pistas, detalles, como que los niños todos tenían características físicas similares. En junio del 98 encontraron 3 cadáveres juntos y aquí no solo vieron que los asesinatos eran muy violentos, sino que también habían sido violados. Ujú, En junio del 98 también, en la región del Meta, que es una región más apartada hacia el sur, encontraron otros 12 cadáveres más. Todavía para ese momento los investigadores de Pereira y del Meta y de todas estas regiones más lejanas no están en contacto los unos con los otros. O sea, ujú, solo están en contacto en regiones lejanas. ujú, Entonces, pero aquí no termina. Esto para septiembre del 98 en Caquetá, que es otra región cerca de una región conocida como Florencia, aquí encontraron otros cadáveres, donde después de investigar a fondo se dieron cuenta que el sufrimiento de estos niños en vida fue prolongado. Estos niños no fueron asesinados así sin más, o sea, fueron torturados. En ese momento ya la policía, después de todo este tiempo, empezó a hablar ujú, entre sí. Y aquí ven que el primer chico que desaparece fue en el año 92. Y ya ujú. os estoy hablando ahora mismo del año 98. O sea, que ya han pasado 6 años o más, porque no Mm, se sabe Entre 6 y 7 años, si aproximadamente. el dato del primer niño desaparecido fuera correcto. Eso es. Entonces, aquí en este momento ya la policía empieza a especular qué es lo que puede estar pasando con todo esto. O eso creían, porque una de las primeras hipótesis fue que estos crímenes eran crímenes satánicos. Y esto obviamente fue alimentado por la prensa amarillista, que alimentó esta teoría de rituales satánicos. Mm, También se especuló con robos de órganos, con el tema de las mafias, tema ujú, de las guerrillas. Al lanzar todas estas teorías, ujú. fueron lanzadas erróneamente y como la policía no tenía nada más que decir, porque no sabía qué sucedía, esto se alimentaba más, pero como os dije al Claro. principio, había gente dispuesta a luchar por la justicia. Y había a un personaje increíble. Uno de ellos fue un forense, el cual no os voy a dar el nombre porque todavía sigue en activo. Y este hombre, él fue capaz de identificar un patrón que nadie más podía ver. Él decía que nada de lo que decían, de lo que las otras, la prensa amarillista decía, Ujú, estaba en lo correcto. Él decía que esto tiene que ser un alguien. Es el primer momento donde él dice sí. un alguien, una persona sola, ya que las pautas que seguían estos crímenes eran similares, excepto por un par de casos aislados de un chico de color o un chico con exceso de peso. Las demás víctimas eran chicos de entre 6 a 15 años, delgados, de tez blanca, pelo castaño. Además, he de decir que yo para esta época tenía 5 años. O sea, a Ujú, ver, no soy de piel blanca, pero aproximadamente era un target. De hecho, en ese momento, cuando tú salías a la calle o cuando era de noche y no te querías ir a dormir, los padres te decían, no te decían que viene el hombre del saco, no, te decían, viene a por ti, Garavito. Este investigador sacó muchas más conclusiones, ya que los casos habían sido cometidos en distintas partes del país, de aquí para allí. Él se dio cuenta de que esta persona era una persona que solía viajar mucho. Un vendedor ambulante, alguien que va de pueblo en pueblo, que vende algo y también que tiene que ser alguien de tez clara, ya que encontraron cabellos en la escena del crimen y ujú. también decían que tenía que ser un hombre no muy llamativo, de apariencia apacible, una persona que, o sea, ten en cuenta que si tú eres un hombre enorme, gigante, que das miedo, un Sí, niño no se te acerca. claro. Tiene que tener algo que los niños no les espante y les haga de Ujú. confiar en esa persona. Eso es.
Y el siguiente hallazgo de Estaba otro haciendo cuerpo... ahí un perfil, perdón. Él estaba haciendo un... Sí, eso es. El siguiente hallazgo de otro cuerpo ayudaría a dar más pistas. Porque en ese momento el atacante había huido deprisa. O sea, en este momento hubo un... Ya que hubo un incendio y el atacante tuvo que huir muy rápido. Dejó sus lentes, zapatos, ropa que llevaba puesta, entre otras cosas que llevaba. Con estas pistas este investigador pudo ver que además este hombre cojeaba por las huellas que dejó, ¿vale? Ahí ya tenemos más pistas. Entonces aquí surge algo inesperado. En este momento, una secretaria en Pereira estaba trabajando con la dependencia de la policía, así como por arte de magia, ella dijo, el expediente de Tunja. Tunja es una ciudad que está en Boyacá, es al este del país. En esa ciudad habían encontrado un cadáver de un niño y en la escena del crimen habían encontrado un papel con algunos objetos. Como un papel con... Un papel, Ujú. habían encontrado un trozo de papel Sí. y diferentes objetos en esa escena Ah. del crimen. Ujú, Y en ese papel había una dirección. ujú. Viendo esto, se dan cuenta de que hay muchísimas similitudes en la muerte de este chico en los demás casos. En ese momento la policía corren a esta dirección y se topan con una casa, llaman a la puerta y abre una mujer. Esta mujer muy tranquila, sorprendida por lo que estaba pasando, simplemente sea, habló con la policía y ella nada tenía que ver con esto. Le dio un nombre ujú. y una foto, ¿vale? Y el nombre es Luis Alfredo Garavito. Esta mujer les dio ese nombre, enseñó la foto y aquí la policía ya tenía un nombre y un aspecto físico gracias a esa foto. Ahora, esta mujer era su compañera de piso, ¿vale? No era su mujer, él Ujú, simplemente ayudaba a la familia económicamente, ujú. pero nada más. O sea, ella no tenía ni idea, simplemente recibía ayuda de él. Ahí lo que decía, ya la policía tenía un nombre, tenía una foto, tenía más objetos que esta mujer eh, les dio y le dio también billetes de autobuses donde venía que esta persona viajaba de aquí para allí, coincidían las fechas de los asesinatos con la fecha de Madre los mía. billetes Tuvieron que hacer un trabajo ahí y aquí espectacular. todo encajaba. Ahora solo quedaba atraparle. Pero el problema era que esta persona era un vendedor ambulante, como ya he dicho antes. Viajaba de aquí para allí. Él vendía estampitas religiosas y libros también de esa índole. Todos libros religiosos. El 22 de abril de 1999, ya un año más, Ujú, un chico en un mercado estaba vendiendo lotería. En ese momento se le acerca a un hombre preguntando qué número tenía, ujú. por el número de la lotería. El chico se acerca a él porque tenía una apariencia muy normal y nada más estar a unos centímetros, esta persona sacó un cuchillo y le dice, si te mueves, te mato. Ujú, En medio del mercado. ujú, Nadie se enteró de eso. ujú. O sea, En el salen de... barullo, Nadie. Salen de allí en un taxi sin dejar ninguna mínima sospecha. cada uno estamos a lo nuestro y no nos enteramos de Efectivamente. nada. Este hombre le dice al taxista que les lleve a un lugar boscoso llamado Las Bodegas Almaviva. Él conocía mucho este lugar y sabía que era un sitio poco transitado. Ujú. Fueron los 30 minutos más largos de este chico. Una vez llegaron, comenzaron a caminar hacia una zona boscosa. Ya llevan caminando un buen rato y ahí le pide al muchacho que se desnude. ¿Vale? Y este chico ya sabe lo que va a llegar. Mientras Garavito bebe de una botella de alcohol, ya ha decidido atacar al niño. Este niño empieza a gritar como no había hecho en todo este tiempo. Y por suerte, justo había un chico de la calle, una persona dirigente de la calle, que estaba fumando. Este chico escuchó los gritos y se acerca gritando a esta persona, corriendo con una roca en la mano, diciéndole, ¿qué haces? ¿Qué haces? En este momento, este chico que estaba a punto de ser asesinado echa a correr como nunca había corrido, Ujú. junto a su salvador, hasta que llegan a una casita donde había solo una niña. Y ellos gritándole a la niña,
que viene el asesino, que viene. Y ella les dijo, esconderos aquí dentro. Joder. Esconderos aquí dentro, era una niña pequeña. Y dice, esconderos aquí. Y los chicos no, le dice que no, que viene corriendo ahora mismo, que viene detrás corriendo. Y ellos siguen corriendo. Pues mientras esto sucedía, los chicos seguían corriendo y llegan a una tienda de maquinaria. Allí piden ayuda y unos momentos después llega la policía. Este policía sí que quiero mencionar su nombre, su apellido es Babativa, ¿vale? Quiero mencionarlo porque es importante, ¿vale? Este es el nombre del personaje que fue un tipo increíble, ¿vale? Porque él sabe que este asesino sigue ahí. Es una zona que está cerrada y que solo tiene una salida, ¿vale? Sí, de aquí hay que cogerlo hoy, no se puede Y escapar. este personaje, sin perder ningún momento, simplemente se le ocurrió un plan y él, ¿qué hizo? Le dijo a la gente que estaba allí que ya le perdieron la pista, que no saben dónde está, ya había prensa y él simplemente le dijo a todos que no podían hacer nada, recibió mucha crítica, le decía que la policía no valía para nada, que siempre igual, pero él en ese momento dijo, ya está. Entonces, él les pidió a todos que se fueran, que ya habían perdido al asesino, y todos se empezaron a dispersar. Él, en ese momento, se sube al coche de la policía, este niño, y en un momento se cambia a un taxi que había, que ya tenía hablado con él porque estaban hablando por Sí. walkie-talkies. Se cambió ese taxi y siguieron dando vueltas por el recinto. Claro, el asesino ya pensando que habían dejado de buscar. En ese momento estaban doblando una esquina y el niño que han rescatado hace un momento iba con el policía y en ese momento el niño dice, ahí está. El niño ya había hablado con este oficial, Babativa, le dice, ahí está. Ya le había dicho la ropa que llevaba, la descripción física y se centró Está y con el dice, cuchillo. ahí está el que quería matarme. En este momento sale Babativa corriendo a por este hombre y le detiene. Babativa le dice, ¡alto! Y este hombre simplemente tan tranquilo y apacible le dice, ¿por qué, oficial? Dice, ¿qué sucede con un muy sereno, Psicópata sin ponerse totalmente. tan ni siquiera nervioso? Babativa en ese momento, por un segundo, llega a dudar de que sea él. De pronto el niño, todo fue muy rápido. Sí, se puede haber Se puede haber confundido. confundido. Claro, pero este gran policía se da cuenta de pequeñas cosas que a lo largo de su carrera ha obtenido y se da cuenta de que tiene césped en la ropa, de que tiene cardos, de que tiene Ha estado en el barro bosque. fresco. Entonces, ese tipo de cosas le hicieron ver Corroboraban la historia del niño. exactamente. En ese momento, Babativa le quita la mochila que llevaba este personaje y mira dentro y encuentra cuerda de color rojo, cuchillo y una botella de alcohol. La cuerda, vamos, La la cuerda, misma de los otros crímenes. exactamente, se lo llevan a la comisaría de la policía y le están interrogando y él decía que era otra persona, él dio otro nombre, ¿vale? Dio un nombre falso de primeras. Y, perdón, y con toda la tranquilidad le dice el policía, no, señor, usted se equivoca, o sea, yo no soy quien dice, soy. Pero durante este interrogatorio que duró más de 7 horas, al final confesó. Pero en ese momento lo que los policías no esperaban era que Luis Alfredo Garavito tenía una libreta donde apuntaba todo. Lugares, chaval. fechas y ponía unas rayas con la cantidad de víctimas que había en esos lugares. En principio, él confesó haber asesinado a 142 niños. Así, sin que le temblara ni siquiera la voz. Simplemente dijo, he asesinado a 142. Pues eso, los policías se dieron cuenta de que este tipo no sentía más mínimo remordimiento. Pues eso, durante los días posteriores a la detención de este personaje, él fue llevando a la policía a los lugares donde había matado a los niños. Pero él daba un lujo de detalles increíble. De hecho, desde su celda, él dibujaba mapas enteros. Él sabía exactamente dónde estaban.
Pero O sea, estaba exactamente, él dibujaba desde él y de hecho, ahora luego os contaré. bueno. Ujú. Él, o sea, recordad la memoria que tiene porque ahora os voy a contar algo Sí, eso más. te iba a decir, porque de 142 víctimas, acordarte exactamente No de solo eso. todas, el sitio, dibujar, dar detalles. Ujú, ¡Buah! ujú. Pues Impresionante. él hacía todo esto porque pensaba que así iba a reducir su condena. Ujú. Y os diré más ¿Cuánto? adelante. Bueno, Bueno, os voy a decir una cosa. supuestamente va a salir, así que... Pues eso, y no solo eso, sino que en esa libreta también se dieron cuenta de que había 4 ubicaciones en Ecuador, o sea, no solo en Colombia, pero que habían también 4 ubicaciones, Ujú. habían marcadas, como os he dicho, marcaba las ubicaciones, marcaba la fecha y marcaba la cantidad. Sí. Pues en Ecuador también habían 4 ubicaciones marcadas. Muchos se preguntarán ahora mismo este ser quién era o quién es, sigue vivo, ¿vale? Como ya dije, se llama Luis Alfredo Garavito Cubillos. Tiene 40 años. Bueno, perdón, tenía 40 años en la universidad. Y, 99. En Ujú. el año 99. Y su segunda excusa para volver a cometer estos crímenes fue que él sufrió abusos de pequeño por parte de su padre. Algo que no se ha podido mejorar. Pues posteriormente, después de todo esto, se dieron cuenta que este personaje cometió su primer delito de carácter sexual a los 15 años. ¡Buah! Pero, y tiempo después confesó que antes de su primer asesinato en el 92 había violado a más de un centenar de niños. Así que, si sumamos todo esto, múltiples asesinatos, violaciones, sumamos muchísimo más de 300 víctimas. Con todo Dios. esto, a él se le condena a 1853 años y 9 días de prisión. Pero aquí, por desgracia, os tengo una mala noticia. Es que en Colombia, en esa época, en los 90, la máxima condena era de 40 años de cárcel. Esa era la máxima en el A día país. de hoy son 24 años los que lleva en la cárcel. Sí, él en teoría, todo esto con posibles reducciones de condena, Ujú. esto es a lo que voy, por diversos motivos. Ujú. ¿Cuál es? Él estudió, él escribió, él se convirtió a la iglesia pentecostal, perdonadme. Ujú. Él confesó, como Ujú. ya dije antes. Todo esto, en principio, él debería de salir Buah. en el 2038, pero con todas las reducciones de condena que ha conseguido, él saldría en este 2023. Este hombre le han estudiado muchos psicólogos. Voy a contar una anécdota de este entrevistador. Ujú. Cuando Sistiaga, si lo queréis ver, tiene un documental increíble sobre Garavito. Él, cuando estuvo en la celda, solo con él. Ujú. De hecho, le pidió a los policías que le dejaran solo, más que con el equipo de cámara. Era un Ujú. equipo de cámara, un equipo de sonido. Y él. Y él estaba entrevistando, pedía, pues, le hablaba y él decía que ha sido la peor entrevista del mundo. Entonces, además él decía que, o sea, todo el tiempo lo estaba retando. Sin que, o Es que... sea, una guerra psicológica. ¿Por eh, qué? Porque, de hecho, os voy a decir, la última frase que le dijo Garavito a Sistiaga Mm. fue, dale recuerdo a tus hijos. Una aparición inesperada. ¿Te acuerdas? ¿Quieres un día te hago Se un te oye, pero sí. las enfermedades ¿Un micrófono? mentales normalmente asociadas. Suelen ir asociadas unas con otras. Entonces, un psicópata puede ser Desde- narcisista. Mm. Sí. En este caso, está Ujú. clarísimo. Y este hombre tenía un trastorno de la conducta TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, Ujú. ¿vale? Y un Vamos, clarísimo. límite entre la personalidad. Está clarísimo porque lo apuntaba todo. Sí. Ah, eso es... A Claro, ver, es eso obsesivo. es una Obsesivo al pose. apuntar. Lo que he dicho yo de la disciplina es que ya no es disciplina, es obsesión. Muchas gracias a todos. Compartir, suscribíos y que tengáis una buena tarde. Nos vemos el jueves.